El retorno del rey. Frodo y Sam son guiados por Gollum hacia Mordor. Un lugar muy desagradable, lleno de enemigos. Seguidme, hobbits. Estamos cerca, estamos muy cerca del camino a Mordor. Frodo es tentado por el anillo. Por suerte, Sam va para evitar que el Señor Oscuro recupere el único. En ese instante, un enorme haz de luz se eleva hasta los cielos. Allí estaba el lugarteniente de Sauron, el rey brujo de Angmar, el líder de los Nazgûl. Parece ser que Mordor movía ficha y miles de guerreros cruzan las puertas de Minas Morgul para marchar al este, dirección a Gondor. Seguidme, hobbits. Nosotros subir, debemos subir. Para evitar ser vistos, los tres continúan su viaje por un sinuoso y escarpado sendero. Aquí, vamos, a descansar un poco. Estoy bien. Está exhausto. Es ese Gollum. Es este lugar. Es esa cosa que lleva al cuello. ¿Le puedo ayudar un poco? ¿La puedo cargar un rato? Cargar un rato. Compartir la carga. ¡Aléjate! No quiero quedármelo. Ve, la quiere para él. Solo quiero ayudar. Vete de aquí. Ya no me puedes ayudar más. Frodo, corrompido por el anillo y por el veneno de Gollum, echa a Sam de allí. Finalmente, Frodo y Gollum alcanzan el pasadizo secreto que los llevará a las entrañas de Mordor. El amo tiene que entrar al túnel. Creo que no me atrevo. ¿Qué es ese olor? Sucios orcos. Orcos vienen aquí a veces. Frodo descubre que el túnel estaba habitado por ella la araña, un monstruoso arácnido. Intenta huir del insecto, pero se queda pegado en una telaraña. Mosquita traviesa, ¿por qué estás llorando? Otro poda en una red. Pronto serás devorada. Ella, la araña, se le echaba encima, pero gracias a Dardo logra zafarse de las telarañas y sale a correr. Cuando parecía que el peligro había pasado, Gollum lo asalta para tomar de una vez por todas su anillo. Sméagol no lastimaría al amo. El tesoro nos obligó a hacerlo, suplicó Gollum. Lo tengo que destruir, Sméagol. Gritó Gollum, al que Frodo consiguió esquivar y vio cómo se caía por un precipicio. ¿Eres tú? Estoy de su lado, señor Frodo, lo sé. Lo siento, Sam, lo siento. Los dos hobbits se abrazaron y continuaron su andadura por el túnel. Pero alguien los observaba. Continúan andando cuando de pronto ven la salida del túnel. Entonces un Uruk salta sobre Sam y lo amordaza. Frodo no se da cuenta y sigue avanzando hacia la salida, cuando de repente aparece ella, la araña. El enorme insecto se acerca silenciosamente por detrás de Frodo. Sam forcejea con el Uruk y consigue desarmarle. Esto alerta a Frodo, quien saca su espada. Pero en ese momento siente un fuerte pinchazo. Ella, la araña, le había inyectado su veneno. Va hacia él y le hace un ovillo con su telaraña. ¡Suéltalo, inmundicia! El valeroso Sam se enzarza en un letal duelo con la araña y tras esquivar varios intentos de picarlo, logra clavarle una certera estocada en el vientre. ¡Atrás!
le gritó Sam, y obligó a la criatura a regresar a su guarida. Entonces va a ver a Frodo. Mató a otro, ¿verdad? Sam se escondió al oír unas voces. Este chico no está muerto. ¡Llévenlo a la torre! Unos orcos cogen a Frodo y se lo llevan a una torre de vigilancia. Ya en la torre, y varias horas más tarde, Frodo despierta rodeado de orcos que están curioseando sus pertenencias en busca de algo de valor. No toques eso. Ese jubón brillante es mío. Será para el gran ojo. Yo no acato órdenes de ratas apestosas de Morgul. Los orcos se pelean y Sam lo aprovecha para dejarles cao y salvar a su amigo. Sam, se llevaron el anillo. Perdone que le diga, pero no. Entonces Sam agita su chaqueta y le entrega el anillo a Frodo, que suspira aliviado. Vámonos, señor Frodo. Frodo y Sam se hacen con armaduras de orcos para continuar el último y más peligroso tramo de su aventura. El Monte del Destino. Lo logramos, señor Frodo. Llegamos a Mordor. Es él. Es el ojo. El ojo de Sauron lo veía todo desde ahí. Es imposible pasar sin que nos vean. Vamos, hay que bajar la colina para empezar. Nuestros amigos continúan su camino. Aunque el ojo de Sauron estaba vigilando todo Mordor, sí, les sería imposible llegar a su destino. En otro lugar, de camino a Edoras, Merry, Pippin y los demás estaban durmiendo. La tentación del Palantir de Saruman hace mella en Pippin. Le dijo Merry, pero Pippin no hizo caso de sus advertencias. Cogió un cubo que olía un poco mal y con mucho cuidado se lo cambió a Gandalf por su Palantir. Estás loco. Solo quería verlo. Entonces Pippin miró el Palantir. ¡Te veo! ¡Ayuda, Gandalf! Gandalf se despertó y consiguió tapar el Palantir con su sombrero. ¡Tú qué insensato! Le regañó el mago. Gandalf, ¿Qué viste? había un árbol blanco en un patio empedrado. Estaba muerto, le contó Pippin al sorprendido mago. Sauron se está desplazando para atacar la ciudad de Minas Tirith. Debemos prevenirlo. Serán prevenidos. Me dirijo a Minas Tirith y no voy a ir solo. Miró a Pippin que se escondía. Rohan debe estar listo para la guerra. Y Rohan responderá. Junta a los Rohirrim. Reúne al ejército en el sagrario y todos los hombres que puedan. Partiremos hacia Gondor y a la guerra. Corre, sombra gris, enséñanos lo que es velocidad. Sollozó Merry. 6.000 lanzas, menos de la mitad de lo que esperaba. 6.000 no serán suficientes para romper las filas de Mordor. Aragorn se interrumpió mientras veía cómo sus caballos parecían asustados. Entonces tuvo una visión de un espectro en el camino. Por la noche piden a Aragorn que vaya a la tienda del rey Theoden. Me retiro, dijo el rey dejándole solo con un encapuchado. Mi señor Elrond, necesitan más hombres. Ya no hay más. Están los que habitan las montañas. No contestan a nadie. Responderán ante el rey de Gondor. Andúril, la llama del oeste, forjada de los fragmentos de Narsil. El hombre que pueda blandir esta espada podrá reunir al ejército más mortal que ha marchado sobre la tierra. Haz a un lado al Montaraz. Sé lo que naciste para ser. ¿Qué clase de ejército se emplazaría en un lugar así? Un ejército maldito. Hace mucho
Los hombres de las montañas juraron al último rey de Gondor venir en su ayuda para pelear, pero cuando llegó el momento, justo cuando Gondor perecía, huyeron, desapareciendo en la oscuridad de la montaña. Entonces Isildur los condenó a vagar sin descanso hasta que se cumpliera su promesa. Comentaba Legolas: el camino está cerrado, los que murieron lo reconstruyeron. Entonces Aragorn sacó su espada Alduin y golpea la puerta haciéndola pedazos. Y así pudieron entrar por el sendero. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ves? Veo figuras de hombres y caballos. ¿Dónde? Estandartes pálidos cual trozo de nube. Las lanzas se elevan cual matorrales de invierno entre un velo de niebla. Nos siguen los muertos. Han sido convocados. ¿A los muertos? ¿Convocados? ¡Lo sabía! ¿Quién osa entrar en mis dominios?, exclamó el rey de los muertos. Alguien que exige su lealtad. Aragorn les ordena que cumplan su juramento, pero el rey de los muertos se ríe y aparecen muchos más espectros en el lugar. El camino está cerrado. Ahora debes morir. Y Aragorn le dio un espadazo. Solamente el rey de Gondor me puede dar órdenes. Yo soy el heredero de Isildur. Luchad para mí y consideraré vuestros juramentos cumplidos. Pero los espectros desaparecen y entonces la estancia empieza a retumbar. Y miles de calaveras inundan el lugar. ¡Corred!, gritó Aragorn. Nuestros amigos empiezan a correr, dejando montañas de calaveras detrás, y logran escapar por poco de allí dentro. Al salir al exterior, descubren que la flota corsaria ha arrasado varios pueblos costeros. En ese instante, todo parecía perdido. Lucharemos. El líder de los no muertos reaparece y acepta la oferta de Aragorn. He dado instrucciones. La gente deberá obedecerte a ti a mi muerte. Dirige la defensa de Doras si la batalla va mal, le dijo Theoden a Éowyn. Hay que cabalgar ligeros y deprisa. Nos espera un camino largo y todos deben llegar con fuerzas para pelear, les dijo a sus jinetes. La guerra no es para los hobbits, maestro Meriadoc. Es un galope de 3 días a Minas Tirith y ninguno de mis guerreros lo puede llevar de fardo. Ya no diré más. Entonces apareció un jinete que subió a Merry a un pony. «Cabalga conmigo, mi señora». Y Merry partió junto a Éowyn. En el sur, los ejércitos de Mordor se han congregado ante los blancos muros de Minas Tirith. ¡Listos para combatir! ¡A la muralla! ¡A la muralla! Gandalf tomó el mando y dirigía la defensa. ¡Enviad a esas horrendas bestias al abismo! Los soldados preparan sus catapultas y empiezan a atacar al ejército de orcos, liderados por el lugarteniente Gothmog. ¡Manteneos firmes! Como se empiezan a ver superados, Gothmog ordena que traigan el ariete La Cabeza de Lobo. ¡Apuntad a los trolls! ¡Matad a los trolls! ¡Acabad con ellos!, gritó Gandalf desesperado. Pero el descomunal ariete hizo añicos la puerta. ¡Sois soldados de Gondor! No importa lo que atraviese esa puerta, no cedáis terreno. Gandalf animaba a los soldados para que defendieran la puerta. Pero por ella empezaron a cruzar los primeros orcos y hasta trolls acorazados gigantes que impresionaron al mismísimo Gandalf. Cuando todo parecía perdido, unos cuernos empezaron a rugir. Finalmente, y tras una larga cabalgata, los Rohirrim habían llegado ante los campos de Pelennor. Pase lo que pase, quédate conmigo, yo te cuidaré. ¡Cabalgad ya!
cabalgad por la ruina y por el fin del mundo. Y los Rohirrim volvieron a tocar el cuerno. ¡Muerte! Y como una pisonadora hecha de músculo y acero, los jinetes cabalgaron contra la hueste de Mordor. Las tropas del Señor Oscuro son diezmadas por las lanzas de Rohan, pero al campo de batalla se suman los orientales que cabalgan los gigantescos olifantes. ¡Agrupaos! ¡A mí!, gritó Theoden. Entonces se quedó estupefacto mirando al cielo. ¿Cómo llegaba el rey brujo? El líder de los Nazgûl cogió al rey Theoden, lo mordió y lo golpeó con fiereza hasta que lo tiró al suelo. Cuando se disponía a rematarle, llegaron Éowyn y Merry. «¡Te mataré si lo tocas!», amenazó Éowyn. No oses interponerte entre un Nazgûl y su presa. Heroicamente, la escudera lanza un espadazo y logra decapitar al Nazgûl. Pero ahora debería hacer frente a su jinete, el rey brujo. Éowyn y Merry tenían un poco de miedo de él. Entonces, el rey brujo la atacó con su mangual. Ignorante, ningún hombre me puede matar. Mueren ahora. Pero Éowyn se quita el casco. «Yo no soy un hombre». Y le clavó la espada en la cara al rey brujo, que agonizó ante la valiente escudera hasta que desapareció del todo. Al sur de la batalla, unos orcos esperaban la llegada de sus corsarios. «Tarde como siempre, ratas de cloaca. Aquí hay trabajo para sus cuchillas. ¡Vamos, ratas marinas! ¡Bajad de los barcos!». Y entonces llega el capitán Aragorn. Los orcos son sorprendidos por Aragorn, Legolas y Gimli, y el ejército de los no muertos. Aragorn y millares de no muertos se unen a la batalla de los campos de Pelennor. Contemplaron los olifantes que había en la batalla. Aragorn le pide a Legolas que acabe con uno de ellos. Entonces el elfo trepa hasta el lomo del olifante, se deshace de los guerreros que lo montan y acaba con el enorme paquidermo. «Pues eso cuenta solo como uno», le dijo Gimli. La intervención de los espectros cambió el rumbo de la batalla y acabaron con todos los siervos de Sauron. Éowyn se reencuentra con su tío, quien estaba ante las puertas de la muerte. «Mi cuerpo no responde», sollozó Theoden. Y el rey Theoden falleció entre sus brazos y Éowyn lloró su pérdida. Mientras tanto, Gandalf se reunió con los demás para decidir cuál sería su siguiente movimiento. «Frodo ha pasado más allá de mi vista. Si Sauron tuviera el anillo, lo sabríamos. Ahora hay 10.000 orcos entre Frodo y el Monte del Destino. Necesita tiempo, le podemos dar eso». «¿Cómo?». «Reuniremos a nuestras fuerzas y marcharemos sobre la Puerta Negra. Una distracción». «¿Certeza de muerte? ¿Pocas posibilidades de éxito? ¿A qué esperamos?». Y así llegaron hasta la Puerta Negra. «¡Que salga el Señor de la Tierra Tenebrosa!», gritó Aragorn. Y entonces la Puerta Negra se abre ante ellos de par en par, dejando vía libre a los millares de orcos que habitan Mordor. Aragorn se volvió hacia su ejército. «Por todo lo que aman en esta tierra, os llamo a luchar, hombres del oeste.
Aragorn arenga a los temerosos hijos de Gondor y Rohan con un épico discurso para librar la última batalla ante el Señor Oscuro Sauron. Nuestros amigos y los hijos de los pueblos libres cargan con todas sus fuerzas contra las hordas de Mordor. Entonces, el Señor Oscuro ordena a los Nazgûl que se unan a la batalla. Así que Gandalf decide llamar a las grandes águilas para enfrentarse a los Nazgûl. ¡Águilas! ¡Vienen las águilas! Las grandes águilas de las montañas nubladas, lideradas por Weihil, se unen al combate y se enfrentan a las bestias aladas que montan los Nazgûl. Y el ojo de Sauron estaba centrado en su batalla. En otro lugar, Frodo y Sam logran evadir el Gran Ojo gracias a la intervención de sus amigos y aliados. Con sus últimas fuerzas, prosiguen su viaje hacia el Monte del Destino. ¿Se acuerda de la comarca, señor Frodo? Frodo empezó a tener visiones de comida y helados. Frodo se animó. Intentó continuar su camino, pero no tenía más fuerzas. Entonces Sam le dijo: «Vamos, señor Frodo. No puedo llevar el anillo, pero sí lo llevaré a usted. ¡Vamos!». Por suerte, Frodo contaba con el mejor de los jardineros. Una entrada. Ya casi llegamos. ¡Hobbit ingeniosos! ¡Que pudieron llegar tan alto! Reaparece Gollum y se lanza directo contra Frodo para hacerse de una vez por todas con el anillo. Sam se queda detrás de un río de lava contemplando la pelea, pero logra pasar y golpear a Gollum. Y así, Frodo aprovecha para correr hasta el interior del volcán. Gritó Sam y corrió tras él al interior del Monte del Destino. ¡Destrúyalo!, le ordenó Sam. El anillo es mío. Y sucumbiendo a su corrupción, se puso el anillo. Entonces volvió Gollum y dejó fuera de juego a Sam de un golpe. Gollum se fijó en las huellas que dejaba Frodo y consigue saltar sobre él. Los dos se enzarzan en una desesperada pelea por el único. Sam se despertó y contempló la pelea entre ambos. Sméagol toma la mano de su antiguo amo y le arranca de un mordisco tanto el anillo como el dedo, recuperando finalmente su tesoro, la única cosa que le importaba. Gollum daba saltos de alegría. ¡Tesoro! ¡Tesoro! Sin embargo, Frodo no piensa renunciar a él tan fácilmente y carga contra Gollum, despeñándose los dos al abismo. Gollum cae al río de lava, pero la muerte no le importa a Sméagol, pues vuelve a poseer el anillo y lo protege hasta el final. En la lava donde fue forjado, el anillo es finalmente destruido y el poder de Sauron colapsa y se derrumba. Gandalf, Aragorn y compañía contemplan la caída de Barad-dûr. Vitoreaban a los hobbits que acabaron con el enemigo. Todos celebraban su victoria. Pero la erupción del volcán les hace ver que el lugar donde cometieron su heroico acto fue en realidad su tumba. Frodo se había quedado colgado en el acantilado. «¡Dame su mano!», le pidió Sam. «¡No se suelte!». Sam le convence de no dejarse caer y le rescata. Juntos salen a correr huyendo de la erupción del volcán. Los dos hobbits logran escapar hasta el exterior. «Ya no existe». «Sí, señor Frodo. Ya se acabó». Cuando los dos estaban lamentándose antes de su más que segura muerte, llega Gandalf con las águilas para salvarlos. Los agarran y los sacan volando de allí.
Un tiempo después, con todos recuperados, en lo alto de Minas Tirith, Gandalf corona a Aragorn como rey de Gondor y Arnor. Ahora llegan los días del rey. Y el nuevo rey Aragorn es aplaudido y vitoreado por todo el mundo. Éowyn se fija en Faramir, con el que se casará algún día. A la celebración también asistió Arwen. Este día no le pertenece a un solo hombre, sino a todos. Y ante los 4 hobbits, todos se inclinan al ser los salvadores de la Tierra Media. Y fin del cuento y de todos los cuentos del Señor de los Anillos.